Pero así es como terminaba su cita, con Ji-won completamente dormida. Él la veía cabecear, así que en un intento de inclinar su asiento, quedaron muy juntos los dos, mirándose directamente a los ojos. Pero esto lo aprovechó Do-yeon para preguntarle si podía besarla, dejándola completamente sorprendida. Pero también le decía que si no respondía a la cuenta de 3, lo haría. Pero justo así fue cuando... Pero ella no dijo nada, dejándose besar. Beso que fue más que uno simple, pues estos dos estaban dando un beso completamente apasionado. Pero incluso así, cuando él se había separado, ella volvió a inclinarse para darle otro. Pero justamente cuando este beso estaba escalando algo más, lamentablemente fueron interrumpidos por el celular de Ji-won. Pero lo sorprendente fue cuando Do-yeon le llamaba cariño, pues Ji-won se quedó en un estado de shock. Parecía ser una llamada importante, pues no había dejado de sonar. Pero como ella no reaccionaba, Do-yeon aprovechó para decirle que si no quería contestar, podían seguir con lo suyo. Así había contestado la llamada. Para disgusto de ella, era su padre, quien le anunciaba que se volvería a casar por tercera vez. El día de mañana sería la boda, y quería que se acercara a su nueva mujer. Esto le traía recuerdos, cuando de pequeña su padre le presentó a su segunda esposa, incluso preguntándole si se debería de casar otra vez, como si le importara la decisión de su hija. Ella inocentemente solo le dijo que si la hacía feliz, que lo hiciera. Incluso amó cuando vio a su papá feliz, pues siempre había mencionado su madre, que su padre tenía tanto amor que siempre lo quería compartir, así que creía que al aceptar su nuevo matrimonio, su padre la vendría a ver seguido, pues tenía esperanza de que la incluyera en su nueva familia. Pero tristemente no fue así. Ni siquiera le había importado si le decía que no. Él hizo su otra familia y se alejó de ella. Simplemente ya no volvía a seguir y ahora está en el presente de nuevo, volviendo a preguntarle sobre su tercera esposa. Pero así como colgó esta llamada y alejarse de aquellos recuerdos tristes, Do-yeon le preguntaba quién era, y así le revelaba que era su papá. Así Do-yeon tuvo curiosidad. ¿Sus padres vivían lejos de ella? Pues su padre se había vuelto a casar, y así Ji-won le revelaba la verdad. Sus padres se habían separado cuando ella tenía 4 años, y actualmente su padre se está casando mañana con su tercera esposa. Tiene 2 medios hermanos por parte de la segunda esposa. Y esa llamada había sido porque su hermana menor está en total desacuerdo. Y así también le decía que era una llamada rápida, pues su padre no se puede comunicar con su hermana menor. Pero para la suerte de Ji-won, su hermana había ido corriendo a su apartamento. A lo que Do-yeon miraba solo curioso esa escena, para así solo Ji-won decirle que se tenía que retirar por una emergencia, para finalmente salir. Pero es que la verdad ella se sentía cansada. Todas esas cosas en su vida la hacían sentir triste y completamente sola. Pero para su sorpresa, Do-yeon no la dejaría sola. La iba a acompañar, además de traerle de nuevo sus pasteles de arroz. Pero cuando él vio que lo que Ji-won haría es quitarle los pasteles e irse, le preguntó que si acaso no la iba a presentar con su hermana. Pero ella le dijo que no, que prefería que le diera eso y que se fuera. Pero ante esto la tomaba de los labios. Le decía que si hubiera sabido que se iba a poner así de triste, definitivamente no hubiera dejado que contestara el celular. E inevitablemente no podía dejar salir a flote esas emociones, pues ella no le había dicho que estaba triste. Pero ahora Do-yeon rápidamente se había dado cuenta de eso, incluso mucho antes de que ella lo supiera. Definitivamente esto la conmovía, pues al final la había aceptado y se había presentado ante la hermana de Ji-won. Incluso le reveló, cuando ella curiosamente preguntaba si era su novio, le reveló que él es el hombre con el que se va a casar su hermana. Incluso le molestó que ella se refiriera a él como si fuera un señor, pero se ganó completamente su corazón.
cuando ella lo llamó cuñado. Así la presentación de estos dos se habían agradado por completo. Pero la única feliz aquí era Jiwon, que deseaba tanto pasar alguna vez a la compañía para ir a almorzar con su querido cuñado, pues le había dado un pase VIP para el edificio. Pero así Jiwon aprovechó para amenazarla, de que no se le ocurriera hacer eso, ni por un segundo fuera a buscar a Do-yeon, para así finalmente preguntarle por qué ahora había peleado con su padre. Pues al final sí había discutido con su padre por el hecho de que se va a casar. Pues es que la verdad se sentía muy traicionada. Sabía que tenía derecho a hacer su vida, pero ¿cómo podía hacerlo? Si no tenía mucho que su madre murió, y le dolió más cuando se la presentó, y realmente actuaba como una pareja enamorada, y eso finalmente desataba sus lágrimas. No habían pasado ni 2 años. ¿Cómo podía estar así enamorado? Incluso él estuvo todos los días en el hospital con su mamá. ¿Cómo pudo haber cambiado su amor tan rápido? No terminaron. Ella se fue. Pero eso Jiwon lo sabía. Sabía cómo era su padre. Él incluso se podría enamorar de una cucaracha. Pero sí le repetía la misma frase que le decía a su madre. Su papá es alguien que puede repartir mucho amor. Así que no tenía que preocuparle. Pero así ella sí lo sentía. Tendría que vivir con ellos. Y trataba de calmarla. Le decía que ella era una buena mujer, que ya no se preocupara por esas cosas. Solo porque le está mostrando amor a otra mujer, no significa que ya no ama a su madre. Y justamente eso le pasó a ella. Además, ya sabía cómo era su padre. Las dos lo sabían claramente. Pero al menos respondía a sus responsabilidades como padre. Por eso mismo ellas dos están hablando aquí como hermanas unidas. Pero así le pregunto que si ella no se sintió traicionada cuando a ella le tocó eso. Pero ella le decía que no. Era muy joven para pensar en eso. Además, no tenía tantos recuerdos, la verdad. Pero así ella se dio cuenta que lo había arruinado. Pues a diferencia de ella, cuando su padre se casó con su madre, Jiwon todavía era muy pequeña, pero así quiso distraer todo este momento incómodo, empezando a comer. Y esto solo le causaba gracia a Jiwon. Pues realmente de todo esto, lo único bueno que obtuvo fue tener una hermana, aunque no fuera de su madre también. La amaba, pero así también tenía otra duda. ¿Realmente su cuñado iría mañana a la boda? Así Pero esto lo puse a pensar. Le decía a su hermana que era un hombre muy ocupado. La verdad no cree que fuera. Pero así finalmente empezaban a discutir. Pues Jiwon quería llamarlo cuñado y Jiwon odiaba que lo hiciera. Pero así empezaba la boda. Y sorprendentemente Do-yeon se había llegado, dejando molesta a Jiwon, pues creía que era un hombre muy ocupado. Pero también tuvo que callar a su hermana, que estaba a punto de gritarle enfrente de todos que era su cuñado. Pero así Jiwon fue rápidamente con él, y lo llevó arrastrando. Necesitaba hablar con él, pues estaba avergonzado. Pero su plan se arruinó cuando una de sus tías se acercó para ver cómo estaba. Pero así ella no pudo evitar preguntar quién era el hombre tan guapo que estaba al lado de ella. Pero así Do-yeon aprovechó para presentarse como el novio de Jiwon, cautivando a su tía y pidiendo que fuera con ellos. Y eso era lo peor para ella, pues su tía era muy sociable y chismosa, y pasó lo que más temía, fue con toda la familia a presentarlo, incluso llegar a presentarlo como su futuro esposo, incluso de verdad tratarlo como si fuera su esposo, incluso queriendo cancelar la siguiente reunión que tendría. Pero eso sí ya no lo soportó Jiwon, tenía que hablar con él, incluso diciéndole. Así su tía estaba tan feliz, diciéndole a Jiwon que se apresurara para apartar una fecha para casarse. Ante esto, Do-yeon se adelantó.
diciéndole a su tía que muy pronto dirán muy buenas noticias, así que no se preocupara, cautivando completamente a la familia de Ji-won. Pues había conseguido toda una fichita perfecta. Pero así Ji-won afuera empezó a regañarlo, pues según recuerda, él era un hombre muy ocupado, y a estas alturas no lo parecía, pero a él no le importaba eso. Le preguntaba si se encontraba bien. Se veía más delgada. También le preguntaba por sus síntomas, por los mareos, por las náuseas, pero ella quería saber de lo que le dijo. Así Do-yeon aceptaba que sí es un hombre muy ocupado. Casi toda su agencia está llena a mitad de año, pero siempre que se trataba de ella, no podía. Todas esas cosas las dejaba atrás y se enfocaba solo en ella. Pero aún así, Ji-won no entendía el porqué de esto. ¿Por qué actuar así por ella? Pero también la abrigó. Y así finalmente le decía. Él tampoco entendía por qué no podía concentrarse en sus planes y por qué cuando se trataba de ella tiraba todo por solo ir a verla, dejando con extraños sentimientos a Ji-won, y más porque esto hizo latir su corazón. Así al día siguiente, Tae-woo y Se-hyun se encontraban peleando de nuevo, pues él quería ir con ella como siempre, pero ella no soportaba esto. Pero así Tae-won se atrevió a preguntarle si de verdad lo odiaba tanto, pues había roto su bicicleta a propósito. Ahora fingía un dolor de piernas. Y así se dio cuenta que sus mentiras salieron a flote. Pues en sí había roto su bicicleta. Pero Tae-woo le regaló una nueva como regalo de cumpleaños adelantado. Pero así Se-hyun le dijo que sabía que era popular. Pero esto no le importó a Tae-won. Le preguntó que si le dolía mucho. Después de clases podría ir a la clínica de su madre para que la atendiera. Pero eso no le importaba a Se-hyun. Le preguntaba qué era su tipo de mujer. Le ayudaría a conseguir una novia. Y también que le dijera de su tipo de chica ideal. Así le ayudaría a conseguir una. Pero así Tae-won, mirándola a ella, le dijo que su tipo ideal tenía pelo corto, ojos grandes y de color marrón. Además de que estuviera haciendo berrinches y pucheros, ella se seguía viendo linda. Incluso su estatura sería así. Acto que hizo para tocarle la cabeza, pero Se-hyun, en vez de comprender esa indirecta, le dijo que ya se dio cuenta que le gustaba a alguien. Para describirlo así de específico es porque había alguien en su corazón. Y Tae-won, diciendo que ya le da igual. Pero así fue interrumpida por Se-hyun, quien venía corriendo de forma muy enamorada de Tae-won, que rápidamente se despidió de ellas. Pero así Rani le decía que tenía una noticia muy sorprendente que decirle. Algo muy grave y sorprendente, que realmente era una noticia impactante. Y así le terminó revelando que su maestra tutora, Ji-won, estaba embarazada. Y esto le sorprendió por completo a Se-hyun, y más al escuchar a Rani hablando mal de ella. Que cómo su maestra podrá estar embarazada si ni siquiera tiene novio. Pero así Rani siguió hablando de la maestra, y Se-hyun le gritó alarmada, ¿de dónde había escuchado eso? Obviamente siendo escuchada por Tae-won, pues Se-hyun estaba muy enojada, incluso exigiéndole y hablándolo mal a Rani. Por supuesto, él se daba cuenta, y para la sorpresa de Se-hyun, dijo que lo escuchó del profesor Lee, justo cuando salía de la oficina hablando por el celular. Y así Se-hyun le preguntó a cuántas personas le ha dicho. Y así ella reveló que a demasiadas, para así salir corriendo a solucionar. Incluso Tae-won preguntando qué era lo que sucedía. Era tan raro verla tan alterada y enojada. Pero aún así fue ignorando. Había ido directamente a hablar con el señor Lee, quien le dijo que tenía urgentemente hablar con él. Pero él le decía que de forma rápida, tenía una junta muy pronto, pero así Se-hyun le preguntaba que tenían que hablarlo en un lugar más privado. Pero para sorpresa de Se-hyun, esta horrible persona le dijo que para qué, si los rumores se esparcían tan rápido, y así por fin se daba cuenta de que el señor Lee lo había hecho a propósito. Y le exigía
una explicación de por qué hacer eso. Se supone que era una persona cercana a la profesora Hee-won. ¿Por qué hacerle algo que le hará daño? Y así se le acercaba y le decía que porque los rumores dan miedo. No sabes cómo la gente lo cambia y lo retuerce. Lo hace tan aterrador, pero tampoco le quería dar detalles algo sangrientos para así despedirse de ella, pues tenía una reunión y disfrutar del regaño de alguien. Y por supuesto, se sentía tan culpable. Había confiado en él, había creído en sus palabras, y ahora todo se había salido de control. Y exactamente, pues Hee-won al ver a llorar a Sejong, lo entendió rápidamente todo. Y claramente, porque ya estaba en la oficina del subdirector, siendo regañada. Y así él se daba cuenta que ella no negaba sus rumores. Y así le pedía que rápidamente solucionara esos rumores. No le importaba si era verdad o no, pero tenía que solucionarlo. No solo era su reputación. Esta era una escuela muy prestigiosa. Aquí venían muchos alumnos de un estatus social alto. Y más si los padres de los alumnos se enteran que tienen una profesora promiscua. Era obvio que todo iba a acabar mal. Y si esto pasaba, iba a tener una carta disciplinaria por conducta inmoral y ya no podría trabajar de esto. Y Hee-won solo aceptaba. No tenía más que decir. No podía ni siquiera defenderse. Incluso en la salida, el maestro Jung se seguía burlando de ella, diciéndole que sabía que lo haría, pues al final era una mujer tan vergonzosa. Pero no solo estaba sufriendo por escuchar a los maestros, sino a los alumnos diciendo cosas horrorosas sobre ella. Pero no lo iba a negar. Negar a Do-yeon era ir en contra de sus principios. Pero incluso pensó la vez que amenazó a Do-yeon con renunciar. Pero realmente no lo había pensado bien. ¿Y si ahora la despiden? ¿Qué es lo que iba a hacer? Y así se sintió mareada y empezó a tambalearse. Pero fue atrapada por el señor Lee, quien le decía que descansara un rato. Él iría a cubrir su clase, mientras ella intentaba recuperarse. Y ella aceptaba, para después pedirle que le dijera a Sejong que fuera a su oficina. Pues con solo verla llorar, sabía que esto había sido por ella. Pero así el señor Lee empezaba a hablar. Y empezaba a burlarse de ella, que siempre se había creído superior. Y ahora mírate, estás completamente acabada. No solo eso, en la universidad le había dicho que no viviera su vida como un mujeriego, pero él nunca se atrevió a embarazar a una mujer. Así ella se dio cuenta que el culpable de todo esto él fue. Y claro, se lo admitió en su cara. Aprovechó que una niña a su lado no podía callar su boca. Y así Hee-won le preguntó por qué estaba haciendo esto. Y así le dijo que le estaba haciendo pagar con la misma moneda. ¿Acaso olvidó lo que le hizo en la universidad? Lo avergonzado que hizo, los rumores que había. Incluso en su familia su padre lo golpeó tanto por eso. Pero para su sorpresa no tuvo que idear un plan muy elaborado. Ella misma se había embarazado y había ocasionado todo esto. Así que le facilitó bastante su venganza, para después decirle que como quiera le haría el favor de ir a cuidar su clase mientras ella descansa, pues al final terminaba siendo una mujer embarazada. Así ella no pudo evitar maldecirlo. Así empezaba un nuevo día, claramente de mal humor. Ni siquiera tenía fuerzas de levantarse e ir a la escuela, pues los rumores no se calmaban, y por primera vez tuvo miedo de pararse enfrente de sus alumnos. Su dignidad como maestra había tocado fondo. Y por primera vez estaba considerando la propuesta de Do-yeon, pues tenían a Do-yeon, incluso si no se amaban. Tiempo después podrían hacerlo, pero tendría más calma. Así podría tener una familia feliz y ella una vida de lujos. Era obvio su desesperación. Pero es que la verdad, había trabajado tan duro para convertirse en maestra. Y era su orgullo hacer eso.
Pero ahora todo eso se había derrumbado. Amaba ser maestra, pero ahora tenía tanto miedo de todo. Estaba considerando casarse con Do-yeon, pero también tomar su autoridad y poder seguir enseñando. Pero, de todas formas, esto lo hacía sentir tan mal. Pero así entraba a la clase. Y obviamente el señor Lee notaba como Ji-won estaba tan nerviosa. No solo ella. Sus alumnos también actuaban raro. Pero antes de poder enseñar, la puerta fue abierta. Una señora la buscaba. Era la madre de uno de sus estudiantes. Y así se daba cuenta que esto se había salido de control. Así Ji-won trató de controlar esta situación. Le pedía que la disculpara, pero están en medio de la clase y no podía atenderla. Si podría esperar poquito, lo haría. Lo haría después con gusto. Pero esto claro no le gustó. No iba a esperar nada. Sabía que ella no era una maestra apta para esto. Y así sin preguntarle nada, le agarraba el brazo para empezar a jalarla. Quería continuar esta conversación en la oficina del director. Y esto la estaba avergonzando. Sus alumnos estaban viendo toda esta escena. Así decidió aceptar ir con la mujer y decirle al señor Lee que continuara la clase. Pues esta situación solo traería más problemas. Y así esa señora seguía atacándola. Incluso Ji-won le pedía disculpas. Pero ella le decía que una disculpa no era suficiente. Pues para ella se supone que era una maestra. Tenía que dar el ejemplo. Ahora había demasiados rumores acerca de ella. Y no solo eso. Si iba a escoger esta profesión, por lo menos pudiera no ser una mujer promiscua. No entendía cómo no tenía la vergüenza de venir a seguir enseñando. ¿Cómo pretendía seguir enseñando a los niños si ellos ya sabían su vida? Pero esto lo alteraba. Esta mujer estaba gritando y todos ellos podían escucharlos y claramente el señor Lee no podía controlarlos. Pero uno de estos gritos lo escuchó Sejong, quien entró rápidamente en pánico y le habló a su tío. Le pedía a Do-yeon urgentemente venir a la escuela a ayudar a Ji-won. Y así ya en la oficina del director, esta mujer empezaba a hablar que el padre de su hijo era un CEO muy importante, que claramente quería aportar a esta escuela. Incluso él iba a venir directamente a hablar de esto y le preguntaba qué es lo que iba a hacer al respecto acerca de esto. Pero así el director le decía que no sabían cómo se había difundido el rumor y claramente iban a tratar de detenerlo. Pero a esta mujer no le importaba el rumor. Aquí estaba la maestra. Así podían aclarar todo. Y le preguntaban directamente a Ji-won si era cierto el rumor. Pero así Ji-won pedía una disculpa. Sabía que este rumor no era muy buena influencia para los estudiantes. Igual si lo deseaba iba a solicitar su renuncia. Pero antes tendría que pedir una licencia, pues sería demasiado cruel arrebatarles a su tutor a los niños. Pero esta mujer la interrumpió. Ella no quería saber todo eso. Ella quería saber directamente si este rumor era cierto o no. Pero así Ji-won le preguntaba qué tan importante era si era cierto o no. Pues ella había dicho que le preocupaban los estudiantes. Eso de su vida privada no importaba. Debería de enfocarse en otra cosa. Y esto la hizo enojar. Claramente Ji-won le estaba diciendo que qué le importaba su vida privada. Y esto lo sabía, y empezó a amenazar al director, diciéndole que si no escuchó cómo le habló, ¿cómo podía ser maestra esta señorita? Y así le gritaba, ¿qué pasará cuando su esposo el CEO se entere de todo este asunto? Además, ¿sabía cuánto dinero la corporación Daesun estaba donando a la escuela? Quería que urgentemente la junta directiva se juntara y hablara de este asunto, pero Ji-won solo podía escuchar. Quería irse. No quería estar aquí. No quería soportar todo esto. Pero la puerta se abrió. Do-yeon había llegado a su rescate, muy preocupado por ella. Y esto claramente la sorprendió. Bueno, de hecho a todos. Incluso esta señora directamente quería ir y presentarse con él. Pero directamente Do-yeon preguntaba. Escuchó que querían urgentemente una junta. ¿Qué era lo que pasaba? Pero si el director pidió hablar más con calma. Pero Do-yeon no podía evitar mirarla a Ji-won. Así que se acercó y la abrazó para preguntarle si estaba bien.
sorprendiendo a todos. Y así Do John le decía que siguiera el juego. Así, directamente Do John le decía a su asistente que esta mujer quería una junta urgentemente. ¿Podría hacer un espacio? Pero así el asistente Lee le decía que no, tenía todo el horario ocupado hasta mucho tiempo después. Y así tomaba la mano de Hee-won y decía que obviamente su horario está muy ocupado, pues su boda será en abril. Y fue muy difícil que el asistente ajustara su horario para la boda, dejando a Hee-won completamente en shock. Y eso hizo alarmar al director. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué boda? Pero así dijo que pues ya sabía que su prometida era muy tímida. Y tenía que decirlo ya, había un extraño rumor por ahí. Y es que ella no quería decir nada, pues no quería hacer sentir incómodos a ningún profesor. Pero era cierto, ellos dos se iban a casar en el mes de abril. Pues Hee-won siempre quiso mantener incluso su matrimonio en secreto, pues no quería que le afectara negativamente en la escuela. Ella le fascinaba enseñar a los niños, y no le iba a quitar eso a su esposa. Pero así el director alegremente le decía que no, para nada no iba a afectar eso. Por supuesto aceptarían a la esposa del presidente aquí, no le afectaría nada. Pero había algo más. Había un extraño rumor que le estaba afectando. Así el director le decía que no se preocupara. Tenía razón, ellos estaban a punto de investigar este rumor. Querían ir a fondo, tenían que castigar a la persona que difundió todos esos rumores. Y así, por último, le decía que confiaba en él que iba a solucionar todo esto. Pero hablando de otro tema, quería saber por qué esta mujer quería convocar a la junta. Y así le decía que esperaba no estuviera haciendo esto por Hee-won. Y es que cuando él iba, no pudo evitar escuchar que estaba hablando sobre su corporación. Y así Do John empezó a torturar a esta mujer. Pues recordaba esa empresa. Era la empresa que habían contratado el año pasado. Y es muy curioso, porque los contratos solo duran un año y estaba a punto de cumplirlo. Pero al escuchar esto, inmediatamente se levantó y empezó a pedirle disculpas a Hee-won. Y Hee-won tampoco quería esto, pero Do John la interrumpió y la tomó y le dijo que lo pensara muy bien, pues sus sentimientos habían sido heridos, además de que había sido avergonzada en frente de sus estudiantes. Pero así ella siguió pidiendo disculpas. Solo estaba preocupada por la educación de su hijo. No pensó que iba a causar tantos problemas. Pero así Hee-won le pidió que no se disculpara y que tampoco se arrodillara. No era necesario todo esto. Pero así Do John dio por concluido que entonces ya no había nada más de qué hablar. Y le pedía al director que si no había mucha molestia, se podría llevar a Hee-won, pues realmente era un día muy agotador para ella. Y no cree que podría dar clases en esta posición. Pero así el director le dijo que entendía. Todo esto fue difícil para ella, así que podría tener más días libres. Para así Do John despedirse del director y decirle que dejaba todo en sus manos, dejando a todos completamente en silencio por esto que acaban de presenciar. Pero así ya se encontraban en el auto, completamente callados. Pues Hee-won le parecía curioso cómo él se enteró de esto, pero así le dijo que Sejong le dijo. Y así se disculpaba con él. Lamentaba tomar su tiempo para venir a arreglar esto. Y así le daba las gracias por haberle ayudado. Y más porque tuvo que mentir. Pero así yo le decía que no mintió. Si ellos se van a casar en abril. Pero ella no entendía por qué, si ni siquiera le había dicho un sí o un no. Pero entonces le decía que si no iba a decir que sí o si no, no hubiera dejado que eso se descontrolara. Pero así le pedía perdón. Realmente no quería tomar su tiempo así. No pensó que le molestaría. Pero así Do John le decía que eso no le molestaba. Le molestaba la actitud que tomaba. Se sentía herido, pues no debería de enterarse de estas cosas por su sobrina. Ella le tuvo que haber avisado que estaba en problemas. Pero así Hee-won le pidió disculpas. Sabía que era un hombre ocupado y no quería interrumpirlo con sus problemas. Pero esto no entendía Do John. ¿Por qué actuaba así? ¿Por qué trazar una línea entre ellos dos? Y más, ¿qué era esa actitud pidiendo perdón? Además, ¿por qué esa actitud? ¿Por qué tener que él llegar a verla con esa actitud tan molesta, recibiendo insultos, con la cabeza baja,
como si fuera un pecado que estuviera embarazada. Así Ji-won le decía que entonces no hubiera venido, así no la habría visto así. Pero así le decía a Do-yeon que no podía simplemente fingir nada. Esto obviamente le importaba. Era su hijo y la madre de su hijo. Pero esto no lo entendía Ji-won. ¿Por qué era así? ¿Por qué era tan fácil de decir todas esas cosas? Ni siquiera sabía quién era ella realmente. Solo fue una aventura de una noche. ¿Por qué solo hacía eso si ella simplemente llevaba a su hijo? Y así empezó a llorar. Incluso Do-yeon trató de calmarla, pero ella cada vez más soltaba lágrimas. Y así la abrazaba y le pedía perdón por haberse enojado. Y así ella no pudo seguir llorando. Tanto tiempo se guardó esas lágrimas, tanto tiempo intentó hacérsela fuerte. Y así Do-yeon le decía que cuando se calme hablarán. Y así le volvía a insistir que entonces ya todo estaba bien. ¿Por qué no se casaba con él? Pero ella no entendía nada de por qué Do-yeon era así. Pero también le preguntaba por qué no quería casarse con él. Y que no sea la razón de que no se aman. Porque él lo está intentando y eso podría cambiar después de casarse. Pero así Ji-won por fin confesó que estaba asustada. Estaba asustada de lo que pasaría después. ¿Qué tal si no lo logran después? Pero así Do-yeon lo tomaba de los hombros y le decía que no se preocupara. Él le prometía amarla por la eternidad. Eso no iba a cambiar. No tenía por qué tener miedo. Siempre iba a estar para ella. Y nuevamente le pedía que en abril por favor se casaran. Pero así Ji-won le mencionaba que abril era demasiado pronto. Pero eso no tenía por qué preocuparse. Él era hasta lo imposible por ella. Así que ella cerró los ojos, esperando un dulce beso. Pero al contrario, Do-yeon no se lo dio, pues no había recibido una respuesta. Pero Do-yeon de todas formas le decía que como no decía nada, en 3 segundos lo tomará con un sí. Y así empezaba la cuenta, para el número 3 terminar por besarla. Ya en la noche, Ji-won se encontraba bastante pensativa, pues al final había aceptado a casarse con Do-yeon. Incluso pensaba, casarse con alguien así tal vez no sería tan malo. Pero antes de seguir pensando todas esas cosas, Min-won entraba. Ji-won le preguntaba qué tan desesperado estaba por entrar a su habitación, pero él le decía que la estuvo llamando y no contestó ninguna de sus llamadas. Pero también le preguntaba si había llorado, notaba lo enrojecido que estaban sus ojos, pero así le decía que de todas formas iban a hablar, que saliera porque además le trajo de cenar. Pero así salía, le preguntaba por Miran. Y él le decía que su reunión familiar iba a tardar más. Y a Ji-won casi se le salía a decir que de seguro estaba en unas citas ciegas. Y así le preguntó si acaso él sabía de eso. Pero solo le dijo que simplemente comieran. Y antes de que empezara a preguntar otra vez por qué tenía los ojos llorosos, le dijo que hablaran de él. ¿Seguirá permitiendo que Miran fuera a citas a ciegas? Pero simplemente le decía que se estaba preparando para tener confianza y plantarse enfrente del padre de Miran. Pero Ji-won solo podía mirarlo en silencio. Pero le preguntaba ¿qué tanto tenía que hacer para ser considerado un buen yerno? Pero Ji-won le decía que ya lo era. Tenía su propio negocio, se esforzaba demasiado y así él le daba las gracias. Pero algo que la tuvo pensando y la puso feliz. Si antes él hubiera hablado de eso enfrente de ella, obvio le hubiera dolido. Pero ahora era totalmente diferente. Tal vez porque se iba a casar con Do-yeon. Pero esto ya no le dolía. Pero él le seguía insistiendo porque había llorado. Pero le soltó de golpe que se va a casar en abril. Y aunque lo sorprendió, estaba feliz. Al final se iba a casar con el papá de Do-yeon. Era un buen hombre, además de que era de una familia rica. Pero le parecía sorprendente la fecha. Estaba bien. Se habrá recuperado y habrá tener a su hijo y estaría bien. Pero también le soltó de golpe que era el siguiente mes, el siguiente abril, y él no lo entendía. ¿Por qué tan rápido? Solo faltaba un mes. Y así la empezó a llenar de preguntas. ¿Quién había planeado todo esto? ¿Por qué tan apresurado? El matrimonio no era una broma. No entendía por qué estaban planeando una fecha, como si fueran a ir a cenar un viernes en la noche.
Pero Hee-won solo le pudo decir que la situación lo ameritaba así. Pero Hee-won se dio cuenta de algo. Miran estaba atrás de ella con una mirada aterradora. Y así le decían que no pensara mal, se sentara, pues tenían que decirle algo importante. Pero así ella les decía que no le importaba, siguieran con lo que estaban haciendo, pues se veía demasiado importante. Así Hee-won se paró y le decía que no se iba a meter en esto. Si tenían que discutir, que lo hicieran, pero ella se iba a su habitación. Pero así Min-wook le decía que no se podrá escapar de esto tan fácilmente. Pero para su sorpresa, Hee-won le dijo que él se encargara de sus asuntos y ella de los suyos, para finalmente darle la noticia a Miran que se casará en abril. Pero ella no lo entendía, estaba confundida. Y para el último, antes de entrar a su habitación, le decía que si se iban a pelear, por favor, en silencio. Con esto, por fin daba el cierre a su enamoramiento. No necesitaba esos pensamientos cuando estaba a punto de casarse. Así llegaba otro día de escuela, donde Rani seguía nerviosamente a Sejong, y Sejong le decía que se detuviera, que actuara normal, y pues es que la verdad los rumores se detuvieron. Se había hecho un anuncio donde le pidieron a los estudiantes parar esos rumores. También a Rani se le había llamado a la dirección y le habían puesto un castigo severo. Pero Hee-won volvió a la escuela al día siguiente y actuó como si nada hubiera pasado. Pero del señor Lee no se sabía qué castigo se le dio. Pero lo único que no volvió a la normalidad fue su amistad. Sejong no entendía por qué ella actuaba raro. Pero es que ella realmente se sentía mal por todo. Pero Sejong decía que ella también tenía algo de culpa. Se le había salido decir y sabía que ella era una chismosa total. Así le pedía que volvieran a ser amigas. Y así se la llevó arrastrando a las canchas. Pues había escuchado algo. Tae-won estaba en una especie de competencia con el señor Lee. Pues en efecto, Tae-won se estaba vengando del señor Lee por todo lo que le hizo a Sejong. Y esto había sido raro, pues casi lo habían obligado a jugar con ellos. Pero él se daba cuenta. Tae-won lo estaba haciendo a propósito. Así estaban los dos admirándolo, pues habían escuchado que Tae-won se dirigió directamente a él y le pidió que jugaran fútbol. Pero no lo entendían. Él no le daba clases a él. Así Rani le decía, ¿a poco no entendía el por qué lo invitó a jugar así? Pues es que en la mañana, después de que Tae-won la miró irse así, le preguntó qué estaba pasando, y ella no pudo evitar decirle todo el contexto. Y después de esto, es lo que está sucediendo ahora. Y es que acaso no lo comprendía. Tae-won tenía una mirada de furia cuando le dijo esto, y así directamente le dijo que a Tae-won le gustaba Sejong. Y esto la volvió loca. Creía que su amiga de verdad había enloquecido. ¿Cómo podía atreverse a decir esas cosas? Pero justamente la interrumpieron cuando Tae-won golpeó directamente en la cara, muy fuertemente, al señor Lee, para así después anotar gol. Incluso se había acercado, incluso le había sacado sangre de la nariz. Así que Tae-won se acercó a decirle que realmente lo lamentaba. No era su intención, pero sabía que así de inteligente como para hacer ciertas cosas era para parar goles. Así que por fin el señor Lee le reclamó si esto lo estaba haciendo a propósito, pues justamente acaba de recordar que es el chico que viene todos los días con Sejong. Así que por eso estaba haciendo esto, por ella, y por qué con él. Pero así Tae-won le decía que no entendía de lo que estaba hablando. ¿O acaso le hizo algo a Sejong? Pues un imbécil que engaña a un alumno para sacarle información realmente no merece ser un profesor. Y esto lo aterró por completo, pues justamente tomaba a Tae-won de la camisa. Y Tae-won le preguntaba, ¿seguro que quería hacer esto? Todos estaban mirando atentamente, pues solo se estaba arruinando. Pues realmente todo lo iban a tomar que él estaba siendo un mal perdedor. Para último de su venganza, gritarles a todo mundo que el señor Lee les comprará hamburguesas. Y eso descontroló a todos. Y así Sejong no podía evitar ver a Tae-won. Era muy obvio que lo estaba haciendo por ella. Pero así Hee-won continuaba con su día. Pero se dio cuenta de algo. Cuando se topaba a los maestros, la saludaban de manera diferente. Incluso el señor Jung.
quien incluso se había disculpado por la pelea de la otra vez. Y más cuando entró a la sala de maestros, todos seguían actuando tan nerviosos acerca de ella, pues sabía que esto iba a pasar al revelar que se casaría con el presidente. Realmente quería que la trataran como siempre, pues incluso ahora se sentía tan sola. Pero solo había una que lo trataba normal, la señorita Kim, que incluso la invitaba a cenar. Se alegraba de que tuviera a alguien con quien platicar. Incluso le preguntaba por su bebé, pero así ella le agradecía por quedarse a su lado a pesar de saber eso. Le decía que no tenía por qué agradecer. Pase lo que pase, ella seguía siendo la misma persona, y a Hee-won le alegraba escuchar eso. Tener una compañera, una amiga así. Pero también le preguntaba que quería saber todos los detalles de su relación. Pero justo en ese momento llamaba a Do-yeon, quien acordaba una cita nuevamente. Pues sí, saldrían y la esperaría después de la escuela. Y así la señorita Kim le preguntaba si ese era el presidente. Le decía que ya sabía que no era tan empalagosa, pero hubiera deseado escuchar un poco de cariño o amor. No una llamada muy fría. Pero así Hee-won recordó que la señorita Kim la había invitado a cenar y apenas se acordó. Y ella le decía que no se preocupara, otro día podrían salir. Pero además, le emocionaba que ahora irá a cenar con el señor presidente.